Bienvenidos a un nuevo episodio de Educa Tales, donde la educación y los valores cristianos se unen para transformar vidas. En cada episodio abordaremos temas relevantes para nuestra comunidad educativa, especialmente para los padres de familia, con el objetivo de fortalecer el vínculo entre la escuela y el hogar. Acompáñenos en este viaje de aprendizaje y crecimiento. Bienvenidos a su programa Educatels, historias que enseñan. Este es un programa auspiciado por las instituciones educativas Vida Abundante. Aquí en nuestra cabina presente el licenciado Esdras Ríos, especialista en comunicación, y quien les habla, Antonio Gale. En el programa pasado estuvimos hablando sobre la masculinidad en crisis. Y cuando enfocamos la masculinidad, no lo enfocamos desde el punto de vista absoluto o absolutista de feminización del hombre, no. Incluso la masculinidad tiene que ver con responsabilidad. Es un elemento que va encadenado, es un elemento muy importante cuando usted como hombre pierde la responsabilidad para la que usted está llamado biológicamente, no se lo digo ni siquiera socialmente, biológicamente, entonces usted puede volverse una persona inmadura el resto de su vida. Y tomando en cuenta que nosotros los varones maduramos un poquito tarde, pero cuando lo hacemos con responsabilidad y con entrega. Y cómo pues en estos tiempos se ha minado la masculinidad desde su raíz, desde quitarle responsabilidades, desde hacerlo sentir menos, desde menospreciar el trabajo o el aporte que el género masculino puede aportar a la sociedad. Mr. Ríos. Muchas gracias, Antonio. Y planteamos que debido a esta situación hay muchos efectos muy puntuales que estamos viendo en los jóvenes hoy. Número uno, se está promoviendo una masculinidad feminada. Número dos, se está promoviendo una adolescencia extendida, que dijimos en su momento que es vivir siendo adultos como si fuésemos adolescentes. Y número tres, con miedo a los compromisos, que implica miedo al matrimonio, miedo al compromiso para construir un hogar, me refiero a una casa, y miedo también a poder tomar responsabilidades de tener hijos. Esto quiere decir de tener una responsabilidad en donde yo no me centro en mí, sino que me centro en otro buscando el desarrollo de ese niño como un adulto. Entonces, todo eso que hemos planteado en el programa anterior básicamente apunta a revelar que estamos frente a una crisis. El diccionario define crisis como un cambio profundo y de consecuencias importantes. Eso es una crisis, un cambio profundo y de consecuencias importantes. Entonces, estamos cambiando la imagen del varón y esto va a tener consecuencias. Así que yo quisiera que aprovecháramos esta primera parte de este programa para enfocarnos, Antonio, en crear un perfil de lo que implica una masculinidad saludable. Eso es lo que queremos. Y nuestro marco de referencia, definitivamente, como lo creemos con convicción, debe ser la Biblia. La palabra de Dios es descrita como una lumbrera que alumbra en las tinieblas, es descrita como un espejo que nos representa tal cual somos y nos permite también encontrar en la palabra de Dios el diseño de la masculinidad que Dios ha definido para el hombre. La masculinidad no debe venir de los anuncios de Marlboro. ¿Se acuerda usted de los anuncios de Marlboro? El vaquero de Marlboro. El vaquero que andaba con un cigarrillo, que andaba en un caballo y que fumaba. Esa es la imagen que se trata de fomentar, pero esa no es la imagen de Dios. Y a mí me gustaría plantar básicamente, Antonio, 3 palabras que creo yo que definen una masculinidad desde el punto de vista de Dios. Número 1, liderazgo. Número 2, servicio. Y número 3, consistencia. Creo que esas son las 3 palabras claves. Entonces, planteemos la primera. ¿Qué es liderar? La palabra liderar implica que yo voy a dirigir, apuntar, llevar a otros hacia una meta específica. Eso es el liderazgo. Desde el momento en que Dios creó al hombre, Dios depositó en el hombre esa idea. Dice Génesis capítulo número 1 que Dios creó todas las cosas y en el día sexto Dios puso al hombre para que él gobernara la tierra. Y la palabra gobernar que aparece en Génesis 1, que implica el hebreo, es la idea de ser un regente. Un regente es un representante de otro en una sociedad.
en un sitio particular. Entonces, nosotros somos, como hombres, puestos por Dios para ser regentes de esta tierra, para gobernarla, para sojuzgarla, para desarrollarla, para sacarle provecho de una manera correcta, porque Dios nos hizo como líderes. Más adelante, en el Nuevo Testamento, Dios plantea el liderazgo del hogar también en el varón. Y esto es muy importante porque nosotros no estamos aquí desmeritando el lado opuesto, la parte femenina, porque nosotros creemos en que cada uno cumple un rol complementario en igualdad de condiciones frente a los ojos de Dios. Pero el varón, en donde nos estamos enfocando ahorita, implica la carga de conducir los hilos, de conducir la dirección espiritual, la dirección de visión en aquello que nosotros tenemos a nuestro cargo. Entonces, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque para que nosotros fomentemos que nuestros varoncitos se vuelvan líderes, implica que nosotros tenemos que enseñarle que el liderazgo no es ser dictadores. El liderazgo verdadero implica entender la diferencia entre lo bueno y lo malo, anticipar lo que puede ocurrir si tomo una decisión y trabajar conforme a eso. Eso es el liderazgo desde el punto de vista en que yo lo veo a la luz de la palabra del Señor. Y es una característica propia que nosotros debemos fomentar y desarrollar en los varones. Fíjese, mister, que es bien interesante lo que usted está diciendo y quiero aquí no es que esté contrario, pero sí quiero dejar que usted me ayude a dejar clara una frontera. Porque mucho de la gente del nuevo pensamiento, mucha gente que está estructurando o moviendo de alguna manera los hilos de lo que estamos viviendo socialmente en el mundo, dice que, si usted se fija, hay un odio visceral contra todo lo bíblico judeo-cristiano, especialmente en el hecho que dice que la Biblia es el manual del machista perfecto. Porque en la Biblia lo que hay es ponerle el pie a la mujer para que el hombre prevalezca sobre ella en todos los ámbitos. Disculpe, no lo pienso yo, no quiero que me malinterprete. No, y está bien, y es parte del ejercicio, porque probablemente mucha de la audiencia está impregnada con esa idea. Correcto. Entonces es importante tomar usted, que es un estudioso también de teología, que nos pueda decir o rebatir ese pensamiento para que podamos tener una base también de respuesta cuando se nos ataca de esa manera. Correcto. Hay un área que en teología se llama apologética, que tiene que ver con la defensa de la fe. Y lo que estamos aquí también planteando puede servir como herramienta de defensa, de respuesta ante este tipo de planteamientos que usted acaba de poner sobre la mesa. Ahora, partamos de la esencia del ser humano. El ser humano se describe en la Biblia como un elemento diferente, muy diferente al resto de lo que tenemos como la creación. En palabras claras, no somos animales. Eso es lo primero. Dice la Biblia que Dios puso sobre el hombre su imagen. Y estoy usando la palabra hombre genéricamente, refiriéndome a la raza humana. Esto implica que tanto en el varón como en la mujer hay una imagen puesta de dignidad, de valor, de creatividad sobre ambos. Por tanto, delante de los ojos de Dios, el varón y la mujer están en total igualdad de dignidad y valor. Yo no soy más inteligente que una mujer, no soy más inteligente que mi esposa, no soy mejor que una mujer, no soy mejor que una señorita. Delante de Dios yo estoy en igualdad de condiciones, receptor de dones, receptor de talentos, receptor de la gracia que el Señor da a toda la raza humana en igualdad de condiciones. Pero Dios ha validado eso también a través de Cristo, que es la revelación de Dios. Y vamos a remontarnos, para poder contestar su pregunta, a los tiempos bíblicos. En los tiempos bíblicos nosotros nos encontramos a una sociedad sumamente machista, sumamente machista. Número uno, una mujer no podía hablar con un maestro. Debía tener un intermediario y este intermediario debía ser un varón. Número dos, los varones calificaban el tipo de relaciones que podían tener, relaciones personales, con mujeres dependiendo de su estatus. Y Cristo Jesús, que es la revelación de Dios, es Dios encarnado,
nos presenta cómo él rompió ese paradigma. Número 1, él habló con la mujer samaritana. Ujú. Y dice la Biblia que la mujer samaritana era una mujer que iba al mediodía a recoger agua y se deduce que lo hacía porque ella tenía una vida promiscua que le causaba vergüenza. Y Cristo se acerca y Cristo habla con ella y es a ella a quien Jesucristo le dijo que Él es el agua de vida, el agua que da salvación, que limpia todo pecado. Y el Señor se reveló de manera clara a esa mujer como el Mesías prometido. Y el Señor no lo hizo con ningún varón, no lo hizo con ningún maestro de esa época, sino que lo hizo con ella, mostrando esa dignidad que esa mujer merecía. Y Jesucristo también se relacionó de manera pública con una mujer que fue y lloró sobre sus pies y demostró toda la culpa que sentía y el Señor la terminó perdonando. Entonces, voy a retomar esto y achicarlo en una cápsula. Los seres humanos somos personas poseedoras de la imagen de Dios, en igualdad de valor, tanto el varón como la mujer, y Dios a través de Cristo nos demostró que la mujer no debe ser vista como un plato de segunda mesa, sino con el mismo valor. Incluso dentro del hogar, en Efesios encontramos que Dios le dice al varón que debemos tratar a nuestra mujer como vaso frágil, con estima, con valor. Y la Biblia dice también que si un esposo no cuida de su esposa, sus oraciones tienen estorbo. En otras palabras, Dios no escucha a aquellos que usan su posición de liderazgo para quitar valor a su esposa y tratarla de una manera inapropiada. Perfecto, bueno, tenemos la respuesta entonces cuando usted escuche que alguien le dice, bueno, vos sos cristiano y nos estás hablando que hay que valorar a la mujer y cuando le digan si más bien la Biblia es el libro más machista que existe porque la desvaloriza, entonces usted ya tiene esa respuesta. Una respuesta larga. Jesús, varón perfecto, pudo poner sobre el tapete la dignidad de la mujer al lado de la del hombre, aunque Dios ya lo había hecho desde la creación. Pero Jesús lo hizo de una manera magistral y lo hizo de una manera testimonial. Lo Correcto. hizo en vida, lo hizo mientras tenía su ministerio, mientras era la encarnación de Dios en el mundo. Entonces ya tenemos esa respuesta. Disculpe por esta pequeña digresión, mister. No, y bastante larga, diga. No, es que es importante. Pero está bien, Es importante. pero está bien. Entonces, debemos, volviendo al punto, debemos crear en nuestros muchachos la idea de ser líderes. Esto implica tener iniciativa. Esto implica ser visionarios. Esto implica crear proyectos. Esto implica emprender. Eso implica emprender. Vamos a comparar esto con la realidad presente. Note usted, Antonio, por ejemplo, cómo hoy en día está muy de moda que las muchachas den el primer paso para una relación de noviazgo. Sí. Y muchas veces hemos visto en la televisión, hemos visto en las redes sociales que son las mujeres las que están proponiendo matrimonio. ¿Qué piensa de eso usted? Digamos, hagámonos un escenario aquí. Estamos nosotros en un juego de béisbol en Estados Unidos y a la par suya, de repente los enfocan a una pareja y ve que una mujer se levanta, se arrodilla, abre la cajita del anillo y se lo entrega. Inicialmente, ¿qué cosa le despierta a esa situación? Sinceramente, veo que ella tiene control de la relación. Siento que ella es la persona que lidera esa relación. Y siento que está en control de esa relación. Ahora, nosotros no estamos, como lo mencionamos ya, desvalorizando a la mujer. No. Pero me gustaría que usted me diga qué piensa de ese hombre en esa situación. Mire, ¿Cómo es que miremoslo desde una perspectiva social de la que estamos acostumbrados y que es la norma. Norma es ley, es lo que estamos acostumbrados, es lo que rige nuestro pensamiento y nuestro actuar social. Correcto. Está invertido los cables. La mujer está tomando la posición del hombre y el hombre está tomando la posición de la mujer. Así se lo pongo claro. Ahora, pero yo quisiera que vayamos más al fondo. Y pensemos, por ejemplo, en qué cualidades no están presentes en ese varón que tienen que ver con liderazgo. Bueno, no tiene iniciativa, número uno. No tiene iniciativa. Yo creo que ahí quería llegar. No tiene iniciativa. No tiene iniciativa. Porque la iniciativa
como parte del liderazgo está en total oposición a lo que implica ser líder. O sea, no tener iniciativa. Sí, no tiene iniciativa y especialmente no tiene responsabilidad. Uh-huh. O sea, básicamente siento que la muchacha o la mujer lo está orillando a tomar una responsabilidad que de él naturalmente no están haciendo. No están haciendo. Y yo me he dado cuenta también que en situaciones como la que hemos planteado, que son muy reales, tiene que ver porque a veces la mujer se desespera de no ver ese paso de firmeza que ella asume que el varón debe tener. Y a mí me gustaría plantear un tema aquí que probablemente puede parecer chocante para algunas personas. Y es que a veces nosotros muchas veces atribuimos ciertos comportamientos a construcción social. Sí. Entonces decimos, la parte tradicional pues nos enseña que el varón debe tener, pero es que no es un asunto meramente social, es mi opinión y yo soy firme en esto. Tiene que ver con algo más, tiene que ver con una implicación de aquello que Dios puso en cada uno de nosotros. Esto tiene un nivel de espiritualidad que nosotros podemos ver en la Biblia. Porque independientemente de la sociedad en la que nosotros estemos hablando, independientemente en el momento histórico al que hagamos referencia, siempre vamos a notar que hay un sentido natural en el ser humano, en el varón de manera particular, por tomar el liderazgo. Por eso, a través de la historia, independientemente de la construcción social de la que nosotros estemos hablando y del marco de referencia filosófico que pueda tener una sociedad, siempre vamos a ver que el varón ha tomado las riendas del liderazgo. Y lo vemos porque hay más emperadores que emperatrices en la historia. Hay más reyes, hay más gobernantes, hay dictadores y no escuchamos que hay dictadoras. Sí. El problema está en que en ese asunto de distorsión de la masculinidad, el varón ha tomado acciones que no les corresponden. Y hoy en día, debido a esa distorsión, estamos viendo varones que ya no están liderando mal, sino que ya no están liderando de ninguna manera. Correcto. Y mire, es bien extraño lo que le voy a decir. ¿Sí? Mire, según un autor, Julio González, él es uruguayo, que escribió un libro, yo lo leí, y él tiene una tesis muy propia. Tenemos el tiempo y se la quiero desarrollar. Él dice que la raíz del machismo, escuche bien, la raíz del machismo latinoamericano, porque usted se pregunta, ¿por qué no existe un machismo como el latinoamericano en Francia, en Inglaterra, en Países Bajos? No existe ese tipo de machismo. Está hablando de los países occidentales, porque Oriente es otro mundo. Él tiene su tesis, dice que, y se la voy a tratar de resumir. Vino el conquistador, agarró a la indígena que tenía de la mano, satisfizo sus deseos sexuales y nació un hijo. ¿Ok? Y tuvo un hijo, 2 hijos, pero luego el conquistador, después de haber cumplido su faena de conquista, recibió un premio del reinado. Ajá. Y era que le daban tierras para que las pudiera gobernar y establecerse y crear una colonia. Pues establecer la colonia. Entonces ya le mandaban la esposa. El tipo tenía esposa. Cuando venía la esposa, venía tal vez con hijos de él. Ya los legítimos. Correcto. Entonces la indígena pasaba a ser la sirvienta de su casa porque él confiaba en ella. Y escuche bien, y el hijo de esta sirvienta era tal vez la persona de confianza para manejarle las tierras, pero no tiene el estatus de los hijos. Claro. Los hijos mandaban a ese tipo. Y de alguna manera, así medio equilibrada, la mujer española sabía que ese era hijo de él. Era un indígena y tenía los rasgos del papá. Tenía barba, era blanco. Un secreto a voces. Correcto. Y venían los hijos y los hijos sabían que aquel hermano de ellos era su sirviente. Ahora vámonos al otro lado. Viene la indígena, la persona a la que estaba siendo sometida, y miraba como un ideal al papá del hijo, que los estaba maltratando. ¿Ok? Y el hijo nacía con un gran resentimiento. Y ese resentimiento lo quería imponer cuando se casara de la misma manera. Porque es una cadena. Esto es una cadena como de maldiciones o de seguir las mismas, los mismos prototipos sociales. Entonces este tipo se casaba, según lo cuenta don Julio González, este tipo se casaba y tenía siempre su amante, tal vez ya no era su sirvienta, con sus hijos, y tenía su esposa, a la que sí realmente la tenían bien. Y a los otros los tenía un poco marginados. Esta mamá marginada metía en la mente de su hijo un machismo fuerte. Porque le reforzaba, vos tenés que ser como aquel.
Claro. para llegar a hacer algo. Y ser como aquel no era tener poder exclusivamente, porque no era eso. Era someter y tener un estilo de vida que pudiera ratificar esa condición de hombre, porque ese era el esquema que tenía. Entonces, pasemos estos siglos tras siglos, tras siglos, tras siglos, tras siglos. Yo entiendo ese planteamiento, pero no lo termino de compartir. Ok, perfecto. Se lo comento. Y, Sí. y es parte de este ejercicio que claro, estamos teniendo. Claro. No lo comparto porque es una descripción muy, muy secularizada de lo que ocurre en las sociedades. Que parte de esta premisa, como esto fue así, la realidad que tenemos hoy es como la que tenemos. Correcto. Sin embargo, ese estudio particular, así como lo plantea este autor, no considera la variable que tiene que ver con el pecado y esa caída del ser humano particular que le impide vivir de acuerdo al estándar que Dios ha establecido. ¿Por qué tenemos sociedades machistas? Mi percepción y mi análisis desde el punto de vista de la Biblia es porque hay maldad en el corazón del hombre, porque el ser humano en un sentido de orgullo quiere satisfacer sus propios deseos a expensas de los demás, sea un amante, sea una mujer, sea una esposa, sea unos hijos. Entonces, en un hombre machista, mi percepción es que no es que hay en él un comportamiento de reivindicación. En él hay una persona que solo se ama a sí mismo y que piensa que él puede pisotear a todos los demás simple y sencillamente para sostener su estatus o para poder cumplir sus propios placeres. Ese es mi análisis. ¿Y por qué planteo esto? Porque si nosotros evaluamos la historia, evaluamos la sociedad sin considerar que el pecado está presente en el corazón de la gente, vamos a terminar con análisis en donde no vamos a asumir las culpas, sino que vamos a decir que somos víctimas de un sistema y esto, partiendo de lo que estábamos hablando al principio, nos quita responsabilidad sobre las acciones que hoy nosotros tenemos que enfrentar y corregir. Probablemente, no lo digo que totalmente, pero me encanta escuchar su afirmación. Probablemente usted tocó un tema que yo no lo había visto y me gusta. Porque al echarle la culpa a la herencia cultural e histórica, estamos dejando de asumir nuestra responsabilidad para hacer el cambio. Exactamente. Entonces nosotros decimos, bueno, como la sociedad es así, yo sigo con la corriente. Pero el verdadero liderazgo, que es el tema que yo quiero resaltar en este programa, el verdadero liderazgo es que yo voy a tomar la iniciativa, incluyendo para hacer cambios. Y si esos cambios pueden comenzar en mí, lo hago. Si pueden comenzar en mi entorno familiar, lo hago. Si pueden comenzar en mi entorno social, lo hago. Esa es una particularidad que nosotros debemos desarrollar en todas las personas, pero de manera muy específica en el hombre, porque a él se le ha dado, se le ha encomendado por Dios ese tipo de actitudes. Impresionante, y tiene toda la razón, y me gusta mucho eso y quiero remarcarlo. No puede haber cambios sin responsabilidad, ¿ok? Pero esa responsabilidad es personal. Si nuestro entorno está fallando, nosotros no tenemos por qué sumarnos a ese entorno. Y yo quisiera ir aterrizando esto con una historia que a mí particularmente me gusta. Tanto me gusta que nombré a mi hijo conforme a esta persona. Mi hijo se llama Josías. Y Josías fue un rey en el Antiguo Testamento que vivió una situación muy interesante. Yo quiero que cerremos con esta historia. El rey Josías era parte de una familia real. Su abuelo y su papá fueron hombres perversos en todo sentido. Tomaron el poder y llenaron de idolatría a la nación de Israel. Llenaron de actos sumamente perversos, porque cuando hablamos de idolatría no solamente era levantar una estatua y rendirle culto, involucraba abrazar toda una cultura inmoral que estaba causando grandes estragos desde dentro en la sociedad israelita de ese momento en la historia. Estoy hablando aproximadamente de 800 años antes de Cristo. Y lo que quiero plantear aquí es lo siguiente. Josías toma el poder de manera muy circunstancial siendo un niño de 8 años. Obviamente, en su edad de niñez, él tenía a personas que estaban a su alrededor, pero evidentemente él no dirigía la nación. Pero a los 16 años, Josías va y ve que el templo de los dioses
del Dios de David, del Dios de su antepasado David estaba destruido y él ordena con 16 años que vayan y lo reconstruyan. Llegan los escribas después y le dicen, mire rey, hemos encontrado estos libros. Y esos libros que encontraron fueron los libros del Antiguo Testamento, específicamente el Pentateuco, los libros de Moisés. Josías los lee y se confronta tanto por lo que lee, porque él se da cuenta del grave error que estaba cometiendo su familia, que él toma el liderazgo y manda con 16 años y fue personalmente a derribar todos los dioses de la sociedad. Y él dedicó años de su vida, y los años más prósperos de su vida fueron invertidos en liderar un cambio en su sociedad. Entonces, tomando lo que usted dijo, no se necesita que los líderes esperemos las circunstancias favorables para hacer cambios. Necesitamos nosotros tomar la iniciativa propia de liderar cambios como hombres, porque es lo que estamos promoviendo hoy, pero apuntando a un bienestar no solamente individual, sino un bienestar colectivo, tal como lo hizo el rey Josías. Y es interesante, y especialmente para las personas creyentes, que podamos afincar esto que ahorita el licenciado Ríos nos acaba de decir. Y fíjense, no hemos querido dar un giro totalmente, digamos, abrumador sobre la gente para que decida y piense como nosotros, pero queremos despertar inquietud. No hay manera en que usted se llame cristiano y que no pueda su voz ser escuchada contra las injusticias y contra un entorno que va contrario a su creencia. Uh-huh. No hay manera. Entonces no hay forma en que usted no pueda no establecer en su familia, en su entorno inmediato, en usted mismo, una diferencia de la contaminación que tiene a su alrededor. Entonces aquí pues me gusta mucho y sí quisiera dejar bien claro eso, la responsabilidad personal que tenemos todos, uh-huh. El deber, la iniciativa personal que tenemos uh-huh. para cambiar nuestro entorno. Si sumáramos el cambio personal de cada individuo creyente, no lo estoy diciendo de todo el país, podríamos revolucionar y cambiar todo nuestro entorno. Y es que el punto aquí, para acotar a lo que usted dice, no solamente está en liderar cambios, sino hacerlos por lo que es correcto, por las causas apropiadas. Mucha gente ha liderado cambios para lo peor. Antes del programa estábamos hablando de alguna gente, algunas ideologías de cómo están causando daños por personas que lideraron, pero lo hicieron desde un marco egoísta y no en un marco de bienestar general y para todos. Egoísta y con un gran contenido de engaño, con una perversidad preconcebida para poder llegar al poder y hacer las cosas como ellos quieren. Bueno, este ha sido su programa Educatels, historias que enseñan. Les recuerdo que este es un programa auspiciado por las instituciones educativas Vida Abundante. En cabina, Mr. Ríos y Antonio Gale, que les saluda. Nos despedimos y esperamos verlos en el próximo programa. ¿Quieres estar al tanto de todo lo que ocurre en las instituciones educativas Vida Abundante? Síguenos en nuestras redes sociales y no te pierdas nuestras actividades, eventos y las últimas novedades de nuestra comunidad educativa. Es la mejor manera de mantenerte conectado con la educación de tus hijos y con la misión que compartimos. Visítanos en Facebook, Instagram y nuestro canal de YouTube. Te esperamos. Gracias por acompañarnos en este episodio de Educatels. Esperamos que la información y las reflexiones compartidas hoy les hayan sido de gran ayuda. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestra página web en www.vidaabundante.edu.hn para estar al tanto de todas nuestras actividades y novedades. Queremos escuchar sus comentarios y sugerencias. Hasta la próxima y que Dios les bendiga.